mete frito. Así, a que somos una bonita pareja, sí. Menos mal que no está la Eva, no se lo digáis. Bueno. Sí, Señor, gracias te damos por la oportunidad que nos das domingo tras domingo de escuchar tu palabra. Y te seguimos pidiendo, Señor, que tú bendigas a José Luis, que bendigas lo que tú has puesto en su corazón, que nos va a transmitir dentro de unos momentos. Señor, que no seamos oidores solamente, sino hacedores también. Bendícelo, Señor, y que todo lo que Él nos vaya a decir sea para nuestro corazón, que tú nos redargullas, que tú, Señor, nos digas realmente, Señor, cómo practicar lo que tú nos dices una y otra vez. Ayúdanos, Señor, a ser también lectores de tu palabra, no solamente oidores, sino lectores, para poder aprovechar más y más lo que cada día tú tienes para decirnos. Y porque te lo pedimos, Dios, en el bendito nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien, pues a ver qué tal. También. Os veo así como desde una torre, ¿eh? ¡Qué alto! ¿No sabéis una cosa muy graciosa? Que en la iglesia de Santa Cruz había ya como parte del púlpito estaba esto. Porque hay pastores que son como gigantes y hay otros que son muy pequeñitos. Y ahí en la iglesia de Santa Cruz había un pastor que era más bien de estatura, más bien de baja estatura. Y una vez, cuando vino después de un tiempo de estar ausente, lo quería tanto la iglesia que un hermano de aquellos que tenía campos de plátanos y que estaba fuerte, el señor aquel estaba fuerte, tuvo tal alegría que le dio un abrazo y le rompió 2 costillas. Porque lo quería con locura. Y le dio un abrazo, pero de verdad, de esos fuertes. ¿No? Y allí en aquel púlpito ya teníamos, o sea que esto para mí no es nuevo, yo lo tengo esto asimilado. Qué apuro pasamos una vez que vino la directora general de Asuntos Religiosos de Cataluña y yo no la conocía en persona y era realmente muy bajita y no se la veía. Vosotros sabéis el apuro que pasamos aquel día, porque es una falta de cortesía como iglesia, darle la palabra, un saludo, y que casi no se la veía en el púlpito aquel tan grande. Entonces, realmente a veces es cuestión de detalles, pero es importante que la persona que nos habla se sienta cómoda, nos vea y la veamos nosotros a ella, ¿verdad? Así que Pepita sin complejos, ¿verdad? Sin complejos. Con Pepita yo sé que no hay, en este sentido no hay peligro, sin complejos. Muy bien. Sí. Bueno, Pepita, si te pones abajo me verás mejor, ¿eh? El perfil bonito lo tengo desde abajo, ¿eh? Como me veas toda la predicación. Bueno, hoy ya veis que empezamos en clave de humor, pero es verdad. Vosotros sabéis lo que es ver el colodrillo del predicador, la media hora larga que pueda estar predicando. Oyes que habla, pero no sabes, a veces incluso la voz que se va para adelante, tampoco la oyes bien. Es mucho mejor si los que presiden se ponen aquí y así lo pueden ver y oír sin problemas. Quisiera compartir con vosotros el milagro y la alegría de formar parte de la familia de Dios. Hoy quisiera hablaros de la Iglesia. La Iglesia, ayer se lo decía a los jóvenes, pasamos un día estupendo con ellos, tuvimos un día precioso, de sol, de frío, es verdad, pero también un día de luz, de sol, de disfrutar, de estar juntos, de disfrutar lo que es la familia de Dios. La Iglesia somos una familia. Tenemos un mismo Padre, tenemos un mismo Señor y Salvador. Somos hermanos y hermanas en Cristo. Somos hermanos y hermanas de verdad. Por el hecho de que no hayas consanguinidad, no quiere decir que no seamos hermanos y hermanas que nos queremos y que estamos muy unidos. A veces más que con los que hay vínculos de sangre. Y es un gran privilegio formar parte de la familia de Dios. ¿Qué familia hay cuando van pasando los años y nos vamos haciendo mayores y cada uno tiene sus responsabilidades, sus propios compromisos, la familia,
sus propias responsabilidades. ¿Qué familia hay que se puedan volver a encontrar todos los domingos en la casa del Padre, en la presencia del Padre, convocados, acogidos y bendecidos por el Padre, los hermanos y las hermanas juntos en armonía, todos los domingos? Qué privilegio, ¿verdad? Que tenemos, y a veces no tenemos esta perspectiva. ¿Qué es? Antes en la oración Maite hablaba de esto, ¿no? De que es la voluntad del Señor, es la ley de Dios, guardad el día de reposo, guardad el día del Señor. Pero qué privilegio cuando esto no lo ves como una obligación, sino como una devoción. Que lo ves como un privilegio, que lo ves como algo que te llena y disfrutas. Qué diferencia, ¿verdad?, de cuando tienes que ir con alguno, quizá con alguno de tus hijos que ya se van haciendo mayores y no quieren ir y tienen, ¿no?, y les da pereza si es por la mañana o tienen otros planes cuando son adolescentes, cuando se hacen mayores. Qué diferencia cuando sabemos, vamos a la casa del Padre, vamos a alabarle, a darle gracias, a adorarle, como hemos hecho hoy. Queremos felicitar al grupo de alabanza, porque realmente nos ayudáis a alabar al Señor, a adorarle de corazón, y esto es lo que queremos. Venimos a la casa del Padre para orar y alabar al Padre, para adorarle en espíritu y en verdad, y también para escucharle. Ahora vamos a abrir la palabra y vamos a escuchar no al pastor de la iglesia, no al predicador de hoy, sino que vamos a escuchar la palabra de Dios. ¿Cuál es la palabra que aparece más veces en la Biblia? ¿Os lo habéis planteado en estos 66 libros que tenemos aquí? ¿Cuál es la palabra que aparece más veces? Bueno, algunas se disputan la abundancia de apariciones en las páginas de la Biblia. Jehová aparece más de 6.000 veces. Y Dios también aparece miles de veces. La palabra Señor aparece si asociamos Jehová con curios, que se traduce Señor, así lo hace el Nuevo Testamento. Si asociamos esto, el concepto Señor aparece casi 10.000 veces en la Biblia, con palabras variadas como, Adonai, Jehová, curios y otras. Realmente es el libro de Dios. La Biblia nos habla de Dios, la Biblia es la revelación de Dios. ¿Verdad? ¿Qué cosa tan complicada os estoy diciendo? Sé que no es así, sé que ya lo sabéis, sé que ya sabéis que esto es así, pero es que debemos ir a lo esencial, una y otra vez. Venimos a la casa de Dios, que es casa de oración, y venimos a escuchar a nuestro Dios y Padre, a nuestro Señor Jesucristo. Y al abrir su palabra, una y otra vez, lo que harás es escucharle a Él. Los demás repetimos y volvemos a decir con nuestras palabras lo que ya nos dice de forma diáfanamente clara la palabra de Dios. Y esto es lo que deseamos como Iglesia: ceñirnos, profundizar y volver a leer y releer la palabra de Dios para entenderla mejor y para ponerla por obra. Porque es un contrasentido que sepamos mucho y que no obedezcamos. ¿Por qué me decís, Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Qué pregunta más directa de Jesús, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué tanto Señor, Señor, si después no hacéis lo que yo os digo? Si me decís Señor es porque estáis dispuestos a reconocer mi autoridad y a poneros bajo mi voluntad para hacer lo que yo os digo. Y es un contrasentido enorme estar diciendo Señor, Señor todo el día y no hacer lo que yo os digo. Este es el propósito que ahora tenemos en esta parte del culto. Así que yo quisiera, con este sentimiento de privilegio de que somos parte del pueblo de Dios, que somos miembros de la familia de nuestro Padre Celestial, que Él ha salido a buscarnos al camino cuando éramos hijos pródigos y que nos ha traído de vuelta a casa. Hermanos, seguimos orando por los hijos pródigos. Es maravilloso, como nosotros volvimos un día a la casa del Padre, ver que otros irán volviendo a la casa del Padre. Es de gran gozo. ¿Qué dice el Señor? Que hay gran gozo en el cielo cuando un pecador vuelve al Padre y se arrepiente. Que hay una fiesta
en el reino de los cielos, que hay gozo de este que no sabes ni cómo expresar de tan fuerte que es. Pues así también nosotros seguiremos orando y seguiremos viendo la mano del Señor en todas las áreas, con el trabajo, con los hijos pródigos también. Hemos de confiar y orar y seguir orando. Y yo creo que este es uno de los signos, ¿sabéis? Cuando yo me llevé una gran alegría el miércoles cuando vi media iglesia en el culto de oración, porque este es uno de los signos. Si tú ves, dice Jesús, que la higuera empieza a brotar, dices, la primavera se acerca, ¿verdad? Qué sabiduría, es así. Y cuando tú ves que una iglesia empieza a brotar y las ramas se están llenando de brotes verdes de oración, dices, la primavera se acerca. Señor, tú estás moviendo nuestros corazones en la oración, en la alabanza, en tu palabra, en el amor fraternal no fingido. Señor, gloria a ti, estamos viendo cómo las ramas secas empiezan a sacar brotes verdes de vida espiritual. Y esto es lo que queremos agradecer de todo corazón al Señor y confiar que Él, que ha empezado esta obra, la va a hacer. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 11, vamos a hacer una lectura para ver cuáles son las características de una iglesia que es sana espiritualmente. Mirad, no importa el tamaño, el potencial de la iglesia no está en la cantidad de soldados que tiene el ejército, ¿verdad? A veces puede ser impresionante, ves una iglesia grande, con muchas personas. El potencial de la iglesia, no nos engañemos, no depende de esto. El potencial de la iglesia no depende de las personalidades que haya sentadas en los bancos de una congregación. El potencial de la iglesia no depende de esto. El potencial de la iglesia es lo que el Señor hace. Y de esto vamos a hablar en esta mañana. Vamos a leer aquí en Hechos, capítulo 11, versículo 19. En Hechos 11, 19, ahora bien, dice Lucas, el escritor de este libro de los Hechos, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el Evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Y llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé para que fuese hasta Antioquía. Y cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Bueno, 2 veces en tan pocos versículos nos dice que cuando anunciaron el Evangelio del Señor Jesús, gran número creyó y se convirtió al Señor. Y después, en el último que hemos leído, nos dice que con el ministerio de un tal Bernabé, no sé si lo conocéis, si este nombre os suena, hoy podremos conocerlo un poco mejor, gracias a Bernabé, una gran multitud fue agregada al Señor. Bendito Bernabé, bendita la iglesia que tiene algún Bernabé, y si tiene algunos mejor. Qué bueno es que haya Bernabé. Mira que es mucho más humilde que el gran apóstol en este sentido. Ha pasado a la historia con menos conocimiento, no está en el salón de la fama, no está en los primeros asientos, Bernabé. Pero es un hombre que donde fue de tanta bendición que es para todos nosotros un ejemplo en el que mirarnos, un ejemplo que debemos seguir.
un hombre humilde, un hombre de Dios, un hombre bueno. Qué pocas veces se puede decir, era una persona buena, un buen hombre. Pues eso se decía de Bernabé, y eso que no hay bueno ni aun uno, ¿no? Que no hay justo ni aun uno. Pero de él se decía que era un varón bueno. ¿Por qué? Porque estaba lleno del Espíritu Santo, lleno de fe, porque era una persona, era un hombre de Dios que estaba sirviendo al Señor donde fuera. Cuando tenía una propiedad y vio necesidad en la iglesia de Jerusalén, ¿qué hizo? Dijo, ¿yo para qué quiero aquellas tierras en Chipre? Las vendió y lo dio, para que la iglesia pudiera dar a los que más lo necesitaban. Realmente un ejemplo a seguir este hermano Bernabé. Entonces yo quisiera, en primer lugar, continuar desarrollando lo que os decía del potencial. Entonces, si el potencial de la iglesia no es la multitud de personas que formen parte de ella, o no es tampoco las capacidades o la posición que ocupen algunos hermanos privilegiados de la congregación, ¿en qué reside, pues, el potencial de la iglesia? ¿Os lo habéis planteado? ¿En qué radica el potencial de la iglesia? ¿Dónde está el poder de la iglesia? ¿En qué consiste? Pues hermanos, el poder de la iglesia consiste en que puedan decir de nosotros, como decían de Bernabé, que era una buena persona, es una buena persona llena del Espíritu Santo y llena de fe. En esto está el potencial, en esto está el poder espiritual. Bondad, santidad, plenitud del Espíritu y fe. La fe que se puede aferrar fuertemente a las promesas de Dios, que sabe que Dios no miente, que conoce a Dios, que sabe que Dios es bueno, es misericordioso, está lleno de amor, que Él nos cuida, que Él nos protege, que Él quiere bendecirnos. ¿Tú crees que el Señor se goza con que estemos en un perpetuo desierto árido y sin fruto? Yo creo que no. ¿Que hay momentos que el Señor quiere que pasemos por dificultades? Sí, porque dice la palabra que cuando sea necesario, solo cuando sea necesario, por un poco de tiempo, seréis afligidos con diversas pruebas, con diversas clases de pruebas. Por poco tiempo, solo cuando es necesario, y solo cuando realmente el Señor sabe que tú necesitas pasar por esto, porque va a ser un motivo de fortalecimiento espiritual, tu fe necesita ser purificada, tú necesitas aprender valiosas lecciones. Hay músculos que no ejercitarás, espirituales, que no ejercitarás nunca hasta que pases por diversas clases de pruebas. Unas pruebas van dirigidas a las piernas, las otras a los brazos, las otras a la cabeza. Hay pruebas de todo tipo. Es como ir al gimnasio. ¿Sabéis? El Señor tiene toda una batería de dietas y de ejercicios espirituales y sabe cuáles son los que nos convienen. Y para nuestro bien y por amor y por un poco de tiempo, el Señor permite a veces cosas incomprensibles en nuestra vida. ¿Qué dice Pablo? ¿Sabéis? Dice Pablo, resulta que por fe, que vivimos por fe, no vivimos por vista. No andamos por vista. Dice, porque esta leve tribulación momentánea no tiene ni punto de comparación con el eterno peso de gloria. ¿Cómo califica? Es interesante cómo lo califica Pablo. Dice, lo que ahora suframos es leve, comparado con lo que sufría Jesús. Os aseguro que yo no he sufrido nada. Lo que ahora suframos es leve, y además es momentáneo, es efímero, es algo relativamente breve, aunque a veces los meses se hacen muy largos, pero es relativamente breve. ¿Por qué? Porque nos debemos comparar con la eternidad. El Señor compara lo que pasamos aquí, lo que sufrimos aquí, lo compara con el eterno peso de la gloria. Esto es leve, aquello tiene peso específico. Esto es momentáneo y aquello es eterno. Por fe andamos y no por vista. Y andamos con el Señor, y si no vives a la luz de la eternidad, no vivimos como es debido. No vivimos como el Señor quiere.
Yo recuerdo con mucho cariño cuando muchos de vosotros pudisteis venir a acompañarme en el entierro de mi madre y un hermano me dijo que realmente que es todo tan breve, que seguramente vamos detrás y mucho más pronto, ¿no? Se nos pasará mucho más rápido de lo que pensamos. Y eso me ayudó y me consoló. Porque es así, porque debemos vivir a la luz de la eternidad. No puedo juzgar lo que vale la pena, lo que es importante, lo que merece mis esfuerzos, mis luchas, mis desvelos, mis oraciones. No lo puedo evaluar a la luz de los valores de este mundo, del materialismo, del hedonismo, del individualismo y de todos los otros ismos, sobre todo del egoísmo. No puedo, no veré las cosas claramente. Lo tengo que evaluar, lo tengo que ver por la fe a la luz de la eternidad. Y Bernabé era un hombre que sabía a quién servía y por qué lo hacía. Por eso era un hombre lleno del Espíritu Santo y de fe, por eso no tenía miedo de desprenderse de su propiedad y darlo para los necesitados y lo que hiciera falta. Era un hombre bueno, que amaba a los demás. Entonces, la primera característica de esta iglesia es que es una iglesia con celo evangelístico. Es una iglesia, esto es casi como el lenguaje de Canaán, ¿no? Cuando el pastor dice que es una iglesia con celo evangelístico, ¿y esto qué quiere decir? Los celos es cuando alguien se pone mal, ¿no? No, estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de una iglesia que sabe que nuestra misión aquí es hacer discípulos, es predicar el evangelio, y que lo tiene, realmente lo tiene como una prioridad. No es algo más, no es algún día hablo con alguien cuando puedo o cuando me veo absolutamente obligado. Oye, me han dicho que tú vas a la iglesia, ¿verdad? Sí, porque tú crees. Entonces esa es la ocasión que damos testimonio cuando ya nos vienen a sacar las palabras con sacacorchos. No, realmente el Señor quiere que demos testimonio siempre que podamos, encomendándonos a Él y a la palabra de su gracia, con sabiduría, con oración, con sensibilidad. ¿Sabéis? Es mucho más importante escuchar que coger a alguien y empezar pum, 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 pum. La ley número 1, la número 2, la número 3, la número 4. Leyes espirituales o pasos para conocer al Señor y convertirse. Escuchemos, hablemos, escuchemos, dialoguemos. Quizá es una frase, solo una palabra. El Señor no necesita más. Una frase, una palabra, guiada por el Espíritu Santo, puede ser como un aguijón que ya no saldrá nunca del corazón que te está escuchando. Pero por más que multipliques las palabras, si no estás siendo guiado por el Espíritu de Dios, somos como metal que resuena o como un címbalo que retiñe. Al final cansamos. Así que el Señor nos ayude a ser como esta iglesia que, fijaros, el gran impulso evangelístico, ¿de dónde vino? Versículo 19. Habían sido esparcidos a causa de la persecución con motivo de Esteban. La iglesia evangelizó porque estaba siendo perseguida. Y nuestras iglesias no evangelizamos ni una pequeña parte porque estamos siendo acomodados. ¿Verdad? Si hasta tenemos acomodadores. Enrique, gracias. Es que, que está bien, que lo hacemos con la mejor intención. Pero ellos estaban siendo perseguidos, ellos estaban huyendo. Y nosotros tenemos la tendencia a acomodarnos, a instalarnos y acomodarnos. Y el Señor quiso utilizar esta persecución, a pesar de que ellos eran tímidos, y nos habla aquí de la diáspora, de este ser esparcido por la persecución, y solo hablaban a los judíos. Pero hubo unos varones, y estos varones eran de Chipre y del norte de África, de Cirene, que hablaron a los griegos. Cuando llegaron a Antioquía, hablaron a los griegos. ¿Y sabéis qué les explicaron? Les hablaron del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo.
Oye, que seguramente verás que te procuran hablar de la creación, porque lo que es verdad es la evolución, la teoría del Big Bang y las nuevas que han ido sacando, las nuevas hipótesis, y en las conversaciones podemos hablar de mil cosas, pero cuando hablamos con alguien tengamos un mensaje y una oración en el corazón. Señor, abre mis labios para que publique mi boca tu alabanza, para que mis labios hablen con la sabiduría que viene de ti y que hablen del bendito Evangelio de nuestro Señor de la gloria, de nuestro amado Señor y Salvador, Jesucristo. Porque si no, se pasó el tiempo, acabamos el trayecto, se acabó la tertulia y todavía ni hemos empezado. Podemos hablar de mil cosas, pero ellos tenían un mensaje, que era las buenas noticias de que Jesucristo había muerto por nuestros pecados para nuestra salvación, que Dios lo había resucitado de entre los muertos y que había derramado el Espíritu, que era el que les movía a ir por toda la tierra predicando este gran acto salvador de Dios. Jesucristo, el autor de la vida, nunca pudo ser retenido por la muerte, porque Él la venció. Él venció al que tenía el imperio de la muerte, al maligno, para liberarnos a todos los que por el temor de la muerte estábamos esclavizados, estábamos amedrentados. Si conocemos al Señor, como os decía antes, no hemos de vivir con paz, con gozo y con esperanza a la luz de la eternidad. ¿Hay algo o hay alguien que nos pueda separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús? Nada ni nadie, dice Pablo. No hay nada ni nadie, ni lo alto ni lo profundo, ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades. Nada ni nadie nos puede nunca separar de este Dios de amor que nos ha acogido y nos ha abrazado, nos ha adoptado como hijos y ahora quiere bendecir nuestra vida y que seamos de bendición para otros. Así que, menos mal que estos sí se atrevieron a hablar del Evangelio con los griegos. ¿Pensáis que es importante lo que sucede aquí? ¿Pensáis que realmente estamos en un momento importante, que lo que estaba sucediendo aquí, en un sentido, iba a cambiar el curso de la historia, iba a abrir una nueva etapa realmente trascendente en la historia de la humanidad y sobre todo en la historia de la Iglesia? Yo creo que sí, que estamos delante. Lo que pasa es que es un relato humilde y aquí está, y podemos pasar casi de largo por él. Pero estamos aquí delante de algo sumamente importante. Antioquía era una ciudad muy, muy importante. Era la tercera ciudad más grande del mundo. La tercera. Roma, la segunda era, espérate que ahora se me ha ido completamente de la cabeza. Roma seguro que era la más importante. Iba a decir Barcelona, pero Barcelona no es, ¿no? Todavía no en aquella época. Era Alejandría. Alejandría era el otro centro cultural de influencia del antiguo imperio egipcio. Estaba Roma, la capital del imperio, estaba Alejandría, esa ciudad refundada por Alejandro Magno en el antiguo imperio egipcio, y la tercera era esta ciudad de Antioquía. Esto en el relato no se nos menciona, ¿verdad? Pero estamos en un momento importante porque es importante que el Evangelio llene de fe y de amor al Señor, llene de la palabra de Dios las grandes ciudades. De las grandes ciudades normalmente van a los pequeños pueblos. Pablo evangelizaba sobre todo grandes ciudades. Hoy en día hay un movimiento que seguramente conocéis, que acaban de fundar una iglesia en la zona de allí, de la Torre Akbar, en el Poblenou, que es, el movimiento se llama precisamente así, Redeemer City to City, redimiendo las grandes ciudades, ¿no? El movimiento de Jesús redimiendo las grandes ciudades. Creo que es muy sabio, porque de las grandes ciudades hay una gran influencia que va en todas direcciones. Esta ciudad se parecía a nuestra Barcelona. Resulta que era una ciudad cosmopolita, cultural, secularizada, ¿verdad? Era, bueno, tolerante, todo el mundo puede tener sus ideas, sus religiones, sus dioses. Era una ciudad de gran actividad comercial y llena de inmoralidad, mucho paganismo, con el
el templo de Dafne, donde se practicaban los ritos de Astarté, inmorales, inmundos, ritos bajo la tutela de Apolo y Afrodita. Era una ciudad con mucha influencia en toda esa parte del Imperio Romano del Mediterráneo, del Oriente Medio. Era la gran capital de allí. Alejandría en Egipto, Antioquía y Roma. Entonces, realmente estamos en un momento de tremenda importancia. Porque, si os fijáis, el libro de los Hechos empieza diciendo: cuando venga el Espíritu Santo me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y entonces ya el Evangelio ya ha ido, cuando llegamos al capítulo 11, ya ha ido a Jerusalén, Judea y Samaria. Y ahora falta que se extienda hasta lo último de la tierra. Y este es el primer gran paso que inicia esta nueva etapa. Los judíos decían: gracias, Señor, porque tú no me has hecho un pagano, ni me has hecho un esclavo, ni me has hecho una mujer. Gracias, Señor, porque soy un hombre judío libre. Todos los días oraban así. O sea que no tenían mucha simpatía ni mucho feeling con los no judíos. Y aquí estamos viendo cómo el Evangelio pasa y arraiga fuertemente entre los griegos no judíos. Estamos contemplando cómo el Señor anticipa, inicia y va a desarrollar esta nueva etapa. Otra pregunta: ¿cuál fue la iglesia que envió a los primeros misioneros como apóstoles para que predicaran el Evangelio por todo el mundo, por Europa? ¿Cuál fue esta iglesia? Es una pregunta muy difícil, ¿eh? Venga, Francisco, ayúdanos un poco, porque si el profesor no nos ayuda. Fue la iglesia de Antioquía, ¿eh? Si leemos en el capítulo 13, esta misma iglesia, después de un año de tener a Pablo y a Bernabé, es una iglesia tan llena del Señor, de su amor, del Espíritu, que dice: mira, vamos a desprendernos de los hermanos que nos han sido de más bendición. Vamos a encomendarlos al Señor. Bueno, no lo dijeron, perdón, estoy explicándolo muy mal, ¿eh? En realidad fue el Espíritu quien les mostró a los líderes de la iglesia: apartadme a Pablo y a Bernabé y enviadlos a que proclamen el Evangelio. Y así lo hicieron. Guiados por el Espíritu, de allí, de Antioquía, salieron los apóstoles para predicar el Evangelio primero por todo el Asia Menor, por todo lo que hoy es Turquía, y después por Europa, entrando por Filipos, Corinto, Atenas, ¿no? Y después, en el tercer viaje, a Roma. ¿Verdad? Qué oración más bonita, ¿eh? La de Pablo. Dice: le pido al Señor que por fin me permita venir a Roma a predicaros el Evangelio, a compartir con vosotros los dones espirituales. Y Pablo llevaba tiempo orando de esta manera. ¿Y de qué manera respondió el Señor, eh? Le hicieron prisionero, estuvo varios años en prisión, primero en Jerusalén, después en Cesarea, y después, ya cuando inicia el crucero para ir al tribunal imperial, donde estaba su vida pendiente de la decisión del tribunal, le coge la tormenta perfecta que lo lleva por todo el Mediterráneo y lo deja al final en la isla de Malta. ¿Por qué os digo esto? Hermano, yo no sé si esperas una tormenta como respuesta a tus oraciones. Yo no sé si esperas cárceles, prisiones y persecución como respuesta a tus oraciones. La verdad es que no, que normalmente no esperamos ese tipo de bendición. Pero el Señor nos bendice como Él sabe que necesitamos. Y a Pablo la respuesta que le llegó es persecución, prisión, tormenta, naufragio, 1000 vicisitudes, 1000 calamidades. Pero al final estuvo en Roma y de Roma pasó a España, como Él deseaba y como Él le pedía al Señor. ¿Cómo es el Señor? Muchas veces no llega la respuesta cuando queremos, ni llega como pensamos. Pero os aseguro que Dios es fiel y que la respuesta se acerca. Sigue orando, persevera en oración, confía en el Señor. Seguimos orando por los hijos pródigos. Seguimos orando que el Señor avive la iglesia. Seguimos orando que seamos una iglesia como esta, una iglesia que evangeliza,
que predica el Evangelio, que salta barreras. La gran barrera que se saltó en el Nuevo Testamento, ¿sabéis cuál fue? Fue esta, la que se saltó y selló en la iglesia de Antioquía, porque el Evangelio tenía una gran barrera, y es que los judíos no querían predicar el Evangelio a las otras naciones. Es que era más fuerte que ellos, no podían convivir, no se comunicaban con facilidad. Ellos tenían una dieta estricta y consideraban que los no judíos tenían una dieta inmunda, les producía náuseas. Ellos tenían unas costumbres muy estrictas de purificación, de vida, de santidad, y los paganos, imaginaros cómo vivían. Y había ahí un tremendo muro de separación que solo el infinito poder de Dios, por la obra de Jesucristo y por el impulso del Espíritu Santo, solo de esta manera se superó. Y aquí veis cómo se superó. Hubo unos humildes y anónimos hermanos que predicaron el Evangelio a un grupo que no entraba en el guión. Ellos solo hablaban en las sinagogas a los judíos, y ellos se atrevieron y hablaron a los otros. Hermanos, atrevámonos, hablemos. Muchas veces nuestros prejuicios son los que, no, a esta persona no le voy a hablar, no va a reaccionar bien, no me entenderá, me da vergüenza, y muchas otras cosas. No tengo tiempo. Atrevámonos, confiemos, hablemos, hagámoslo, y el Señor bendecirá. Y además a mí también me llama muchísimo la atención cómo Bernabé, este humilde hermano lleno del Espíritu, es un instrumento clave en las manos del Señor. Yo creo que es uno de los grandes pastores de la Biblia. ¿Sabéis quién fue el único? Cuando Pablo se convirtió, ¿sabéis quién fue el único que le hizo caso en Jerusalén? Fue Bernabé. Tenía miedo, los demás tenían miedo, huían de Pablo. Dice, será una treta, será un engaño, este hombre es un peligro, es un perseguidor, es un violento, mató a Esteban. No querían. Y Bernabé, hombre bueno, lleno del Espíritu, fue a Pablo y lo acogió y lo llevó a los apóstoles y les dijo, no tengáis temor, aquí está Pablo, se ha convertido de verdad. Y después ya veis aquí que cuando él ve que la multitud de Antioquía es muy numerosa y que él no puede cuidarlos como es debido, versículo 25, fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía, y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos, por primera vez aquí, en Antioquía. Y Bernabé, una vez más, es el que va a rescatar a Pablo y lo saca de su pueblo natal, de su ciudad natal, y le dice, Saulo, el Señor tiene una misión para ti. Y después Bernabé hará lo mismo con Juan Marcos cuando Pablo le dice, de este joven no me fío, que ya nos ha dejado, ya nos ha fallado una vez, no me fío de él, no quiero ir con él. Y Bernabé dice, yo sí confío en Juan Marcos, vamos a darle otra oportunidad. Y Pablo no quiso, y Bernabé sí. Hermanos, necesitamos Bernabé, también necesitamos a Pablo, pero necesitamos a Bernabé, personas buenas, llenas del Espíritu, que cuidan de los demás, que confían, que dan una nueva oportunidad a los demás, que saben amar, que saben que el amor se ha de expresar de una forma práctica. Y esto lo transmitieron de tal manera a esta iglesia que cuando hubo un hambre en Judea, ¿no?, que está profetizada aquí por Ágabo, cuando llegó ese tiempo de crisis, no sé si os suena esto, un tiempo de crisis, un tiempo de problemas económicos, un tiempo de necesidad. Cuando llegó este tiempo, la iglesia de Antioquía hizo un esfuerzo y de forma totalmente espontánea y voluntaria enviaron una gran ofrenda a Jerusalén. Es amor puesto en práctica. La iglesia, las características de una iglesia que es espiritualmente sana es, por una parte, una iglesia que evangeliza, que cree en el poder del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo el que cree y se arrepiente de sus pecados.
El Evangelio es poder de Dios. Y una iglesia que cree en el poder del Evangelio, sembremos la buena semilla. A su tiempo Dios la hará germinar, a su tiempo fructificará, a su tiempo miraremos y veremos campos enteros blancos llenos para la siega. Esta es la misión de la iglesia. Sabéis que muchas veces el Señor no nos da más porque no somos capaces de cuidarlo como es debido. Y con esto no me estoy echando yo ninguna flor, ¿eh? Y eso que me llamo Flores. Pero no me estoy echando ninguna flor. Pero cuando el Señor vea que nuestro corazón está así de grande, acogiendo, amando, ayudando, el Señor nos puede dar mucho más de lo que nos da cuando tenemos un corazón encogido y estamos acomodados y solo miramos así, ¿no? No sé qué clase de gafas llevamos, que son unas gafas de estas de lentes egoístas, ¿no? Miramos por lo nuestro. ¿Verdad que muchas personas las llevan, estas gafas? En vez de mirar y ver la necesidad de amor, de ayuda que tienen los demás, es que parece que las gafas hacen así, y me miro yo mismo, ¡ay, pobrecito de mí! ¿Cuánto necesito? Pobrecito yo, y tal, ¿no? Y a mí me gustaría, y a mí me haría falta, y tal. Cambiémonos las gafas, hermanos. Tenemos que cambiar de gafas y poner otras lentes. Las lentes del amor de Dios permiten ver mucho más clara y ampliamente la realidad en la que vivimos, y la realidad es que hay una inmensa necesidad de amor, de comprensión, de acoger a los demás, acogerles de verdad, aceptarles, recibirles, ayudarles, escucharles. Sabéis, como pastor, últimamente he tenido que decir a algunas personas, que no quiero dar más detalles, ¿no? Pero es con mucho cariño y simpatía, que no todo el mundo tiene el don de la exhortación. Coger un palo y dar fuerte, eso no es el don de la exhortación. Eso es otra cosa. Eso es al ball de bastons, pero eso no es el don de la exhortación. Y yo como pastor os debo confesar que cada vez tengo más miedo de hablar y que prefiero 1000 veces escuchar, ayudar antes de hablar. Y también sé que el Señor llega un día que te dice, debes hablar. Pero ¿sabéis? Cuando la persona sabe que tú le escuchas, que le quieres de verdad, que le comprendes hasta donde puedes, que le apoyas, que vas a ser fiel a lo que te diga o a lo que te ha dicho, seguro que te escuchará un consejo. Pero tienes que haber sembrado primero lo que el Señor quiere que siembres. Vosotros, que sois espirituales, dice la palabra, pues si alguno ha caído, restauradle con un espíritu de mansedumbre. Vosotros, dice Pablo, yo estoy persuadido de que vosotros que estáis llenos, fijaros el nivel, el listón donde lo pone, vosotros que estáis llenos de toda bondad, de toda clase de bondad y de toda clase de conocimiento, pues podéis amonestaros unos a otros para edificación mutua. Pero el listón es este, hermanos, es estar llenos de toda bondad, no te mueve ninguna otra cosa, y estar llenos de conocimiento de la palabra de Dios. No está hablando ni de psiquiatría, ni de psicología, ni de ciencias exactas, está hablando de la palabra de Dios. Y es ahí donde debemos ir, ¿no? Una iglesia que predica por amor el Evangelio y una iglesia que ama de verdad, que el Señor ha ensanchado nuestro corazón, que estamos dispuestos no solo a recibir Juan 3:16, sino también a recibir el otro Juan 3:16. ¿Verdad que todos, si yo pregunto cuál es Juan 3:16, que la mayoría me lo sabrá decir? ¿Verdad que sí? Juan 3:16. A ver si nos sale. Vamos a decirlo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Este es el Evangelio. Este versículo nos da tanto que lo llevamos grabado en el corazón desde el principio, ¿verdad? No tenemos ni que abrir el Evangelio de Juan. Pero, ¿y el otro Juan 3:16? ¿Lo sabemos también de memoria? ¿Sabéis? El otro Juan 3:16
Yo creo que una de las razones por las cuales no lo sabemos tan bien de memoria es que en vez de darnos tanto, nos pide mucho. En vez de darnos, nos pide. Y tenemos tendencia a ir al primero, a Juan 3,16. Mirad qué bien lo sabíais todos, ¿eh? Pues ahora os voy a leer el otro, Juan 3,16. Lo encontramos en la primera carta de Juan 3,16. Y yo quisiera que con esta lectura de la palabra veamos la importancia tremenda que tiene el amor para la Iglesia, para nuestras vidas, para tu propia felicidad y para la de todos los que te rodean. Cuánto más felices seríamos, cuánta más paz y gozo del Señor disfrutaríamos si nos tomáramos en serio que el amor de Dios, el santo amor de Dios es lo más importante. De verdad, habría tanta felicidad aquí, con pruebas, con sufrimiento, con enfermedades, con problemas, pero habría tanta felicidad aquí que todo el que pasara por esta puerta diría, aquí pasa algo. A estos les ha tocado algo, porque se notaría algo muy especial. Mirad lo que dice la primera carta de Juan 3,16. Dice que en esto hemos conocido el amor, en que Él, Jesucristo, puso su vida por nosotros. Se parece mucho a Juan 3,16, ¿verdad? En esto hemos conocido el amor, de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, que Él puso su vida por nosotros. También nosotros, pues, debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad. Queridos hermanos, que no se nos olvide ni el primer Juan 3,16 ni el segundo. Que no se nos olvide que una iglesia grande es la que con fidelidad obedece la gran comisión de ir y hacer discípulos a todas las naciones y enseñarles todas las cosas para que las guarden. Que una iglesia grande solo la puede hacer el Señor, solo el Señor la puede hacer, y es cuando la iglesia se toma en serio que el primero y más importante de todos los mandamientos es amar a Dios sobre todas las cosas, y que hay un segundo que es semejante y que es tremendamente importante también, que es amar al prójimo como a ti mismo, que es que nos amemos unos a otros como Cristo, que murió en la cruz por nosotros y puso su vida por nosotros, como Él nos ha amado. Que Dios nos bendiga. Señor, te pedimos que tú nos bendigas ahora en este tiempo de comunión que todavía podemos disfrutar, tomando un café juntos o hablando o compartiendo, abriendo nuestro corazón y disfrutando, Señor, de las bendiciones que tú nos das. Señor, te pedimos que tú nos despidas con tu paz y bendición, que tú nos guardes a todos y cada uno de nosotros, que nos guardes de todo mal, que nos guardes, Señor, hasta que un día en tu voluntad lleguemos a tu presencia con gran alegría. Sabemos que tú eres el único poderoso para hacer esta obra maravillosa realidad. Sabemos que tú has empezado una buena obra en nosotros y que tú la completarás.
Sabemos que tú eres fiel y que tú, Señor, puedes santificar toda nuestra vida, todo nuestro ser, para que lleguemos a tu presencia sin mancha ni arruga. Señor, y esto es lo que deseamos ser una iglesia que crezca en santidad, una iglesia fiel, que tú llenas de tu espíritu y que tú guías, Señor, para que podamos compartir el Evangelio con aquellos que lo necesitan. Ayúdanos, Señor, a hacerlo así, pero ayúdanos sobre todo a hacerlo siempre en un espíritu de amor y de generosidad que hemos podido siempre percibir en ti, en tu entrega por nosotros en la cruz, en tus sabias palabras de ánimo y de consuelo. Señor, venimos a ti porque no podemos ir a nadie más. Y venimos a ti porque sabemos que tú nos llamas y nos dices, venid a mí todos los que estáis cargados, apesadumbrados, afligidos, angustiados. A ti venimos, Señor. Danos tu paz y guárdanos de todo mal. En el nombre de Jesús. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu sean con todos vosotros. Amén.